El dueño multimillonario llegó sin previo aviso, presenciando la escena más humillante, la gerente gritándole a una empleada humilde mientras los demás miraban con temor. Sin embargo, cuando el magnate se interpuso para defenderla, la gerente lo miró con desprecio, sin reconocer su posición. Al ver que aquel desconocido protegía a la chica pobre de su furia, todos quedaron boquiabiertos, y nadie imaginó hasta dónde llegaría su venganza silenciosa. Sebastián Rodríguez bajó de su auto en cuanto vio el letrero luminoso de la sucursal. Ya había anochecido, y el reflejo de las luces en el pavimento mojado daba una impresión invernal, aunque el clima no era tan frío. Caminó a paso rápido hacia la entrada principal, esquivando clientes que salían con sus bolsas. Tenía el ceño fruncido y un gesto de preocupación. No solía visitar las tiendas sin previo aviso, pero las quejas que había recibido esa semana sobre la gerente eran demasiado graves para ignorar. Al cruzar las puertas automáticas, sintió el aire acondicionado y el bullicio normal de un día de rebajas. Sin embargo, algo inusual llamó su atención. El silencio repentino en una esquina del área de cajas, como si la gente se hubiera quedado paralizada. Escuchó voces alteradas y se dirigió sin pensarlo hacia ese punto. Apenas dio unos pasos, distinguió a una mujer de mediana edad con un porte autoritario, sosteniendo unos papeles arrugados. Miraba con furia a una joven empleada que se veía a punto de llorar. «No sabes ni siquiera acomodar la mercancía», gritó la mujer, levantando la voz por encima de la conmoción. Varios clientes comenzaron a apartarse, buscando distancia de la confrontación. Sebastián, impactado, reconoció a esa mujer, Magdalena, la gerente cuya reputación había sido cuestionada últimamente. La escena lo sobresaltó. No era extraño manejar conflictos desde su posición de dueño y presidente de la compañía, pero ver esa humillación tan pública lo indignó. Magdalena seguía arremetiendo contra la joven empleada, una muchacha delgada, cabello largo y mirada asustada. «Te lo he dicho 1000 veces», repitió la gerente. «Aquí se hacen las cosas a mi manera o no se hacen». El tono era tan abusivo que Sebastián sintió un nudo en el estómago. Sin perder más tiempo, avanzó hasta quedar frente a Magdalena. Al verlo, la gerente dio un respingo y se volteó, molesta por la interrupción. Sebastián, con la voz firme pero serena, alzó la mano para pedirle que se calmara. «Disculpe, ¿qué está pasando aquí?», preguntó en un tono que marcaba autoridad. Magdalena lo miró de arriba abajo, con el ceño aún fruncido. «¿Quién es usted?», y soltó con desdén. «Alguien que no aprueba lo que está viendo», respondió él, sin perder la compostura. «¿Por qué le está gritando de esa forma a su colaboradora?». La joven empleada, que llevaba una placa de nombre con el texto Jimena, respiraba entrecortado. Sus ojos se habían llenado de lágrimas y mantenía la cabeza ligeramente agachada. De reojo, miró a Sebastián con una mezcla de esperanza y miedo, sin entender por qué ese hombre se atrevía a enfrentar a la gerente. «¿Acaso lo conozco?», replicó Magdalena, altiva. «Este asunto no le incumbe». «Créame, me incumbe más de lo que imagina», dijo Sebastián con paciencia. «Detenga este espectáculo ahora mismo». Varios empleados, antes inmóviles, comenzaron a susurrar entre sí. Algunos reconocieron a Sebastián, pero no sabían si debían intervenir o esperar. Un guardia de seguridad se acercó, nervioso, como si no supiera a quién debía obedecer. Estaba acostumbrado a recibir órdenes de Magdalena, pero el hombre de traje delante de él parecía inusualmente seguro de su lugar. La gerente se cruzó de brazos y miró a Sebastián con una mezcla de burla e irritación. «¿Y si no paro, piensa que me puede obligar?». El silencio se hizo más denso. Jimena dio un paso atrás, temiendo que la situación escalara aún más.
Sintió un leve temblor en las piernas y bajó la vista, intentando contener las lágrimas. De pronto, Sebastián se volvió hacia el guardia de seguridad y habló con voz clara. «Llame a la oficina central. Confirme mi identidad con el TIN 600, Departamento de Recursos Humanos». «¿Su identidad?», preguntó el guardia confundido. «Soy Sebastián Rodríguez», contestó él, dejando caer sus palabras con peso. «El propietario de esta cadena de tiendas». Un murmullo se propagó entre los clientes que quedaban y los empleados más cercanos. El guardia, sorprendido, sacó su teléfono y se alejó para realizar la llamada. Magdalena rodó los ojos, como si creyera que fuese un truco. Con arrogancia replicó: «Cualquiera puede inventar ese nombre. ¿Dónde está la prueba?». «Deme un minuto y la tendrá», repuso Sebastián sin alzar la voz. «Mientras tanto, quiero que deje de hostigar a esta joven». A su lado, Jimena se cubrió la boca con la mano. Nunca había visto a nadie oponerse a Magdalena con tanta determinación. Jimena, temblorosa, negó con la cabeza. «Yo ni siquiera sé qué decir». «Ya basta», sentenció Sebastián, interponiéndose. «Magdalena, con esa actitud solo empeoras la situación. Voy a tener que tomar medidas al respecto». La tensión en el ambiente llegó a un punto crítico. Algunos empleados retrocedieron unos pasos, temiendo que la discusión se tornara física. Y así fue. Antes de que nadie pudiera preverlo, Magdalena se abalanzó hacia la mesa, tomó varios papeles y documentos, intentando arrancarlos de las manos del abogado. Su intención era clara: destruir toda evidencia que la implicara. «No voy a permitir que esto arruine mi vida», voceó con rabia. El abogado intentó proteger el fajo de documentos, forcejeando con ella. Sebastián la sujetó del brazo para que se calmara, pero la mujer se resistió, empujándolo con fuerza. Varias sillas cayeron, y uno de los vasos de café se volcó sobre la mesa, salpicando el suelo. Jimena soltó un grito de sorpresa. Un guardia de seguridad que se hallaba entre el personal tardó un instante en reaccionar, pero se acercó corriendo para separar a la gerente de los papeles. El forcejeo continuó por unos segundos que parecieron eternos, hasta que otro empleado se unió para ayudar. Al final, lograron apartar a Magdalena. El abogado, con la respiración agitada, revisaba frenético que ninguno de los documentos se hubiera dañado de forma irreparable. El subgerente, pálido, no sabía qué hacer. Miraba a Sebastián con ojos de auxilio, como buscando una orden clara. En tanto, la gerente hiperventilaba, con el rostro contraído en un gesto de ira contenida. «No pienso quedarme de brazos cruzados mientras me culpan de algo que no está probado», escupió entre dientes. Sebastián se volvió hacia ella y la solemnidad de su voz impactó a todos. «Magdalena, a partir de este momento quedas suspendida de tu cargo. Tendremos que aclarar estos hechos con las autoridades competentes y te exijo que salgas de la tienda». El silencio cayó como un golpe seco. Nadie se atrevía a pronunciar palabra. Finalmente, un par de guardias de seguridad que se encontraban en las instalaciones dieron un paso adelante para escoltar a la gerente fuera de la sala. Magdalena miró a su alrededor, notando que ningún empleado parecía dispuesto a defenderla. «Creen que yo soy la única culpable», dijo con una amarga risa. «¡Qué ingenuos! Están metiéndose con cosas mucho más grandes de lo que imaginan». Sebastián no respondió. El abogado guardó con cuidado los papeles rescatados en un maletín. Jimena observaba la escena con un vacío en el pecho, preguntándose hasta dónde llegaría ese escándalo. Sintió que la tienda entera se había sumido en un caos inexplicable en cuestión de minutos. Los guardias rodearon a Magdalena.
Ella se soltó bruscamente y caminó con altivez hacia la puerta, con las manos cerradas en puños. El roce de sus pasos contra el suelo resonaba pesado, como si marcara el fin de su reinado en aquel lugar. Los demás, inmóviles, la dejaron pasar. Al llegar al umbral, Magdalena giró la cabeza para clavarle los ojos a Sebastián. Su voz tembló ligeramente, pero no de miedo, sino de furia. «No tienes idea de lo grande que es esto. Nos estás poniendo en peligro a todos». Salió con la barbilla en alto, dejando tras de sí un silencio que parecía invadir cada rincón. El subgerente tragó saliva. El abogado apretó el maletín contra su pecho y los empleados intercambiaron miradas de confusión y temor. Jimena sentía un nudo en la garganta. La frase de Magdalena persistía en el aire, amenazante, como una advertencia de que aquel enfrentamiento era solo el principio. Mientras Magdalena es escoltada hacia la salida, le lanza a Sebastián una última frase cargada de furia. «No tienes idea de lo grande que es esto. Nos estás poniendo en peligro a todos». Sus palabras ominosas flotan en el silencio. Las horas posteriores a la salida forzada de Magdalena transcurrieron en un clima enrarecido. Los empleados, divididos entre la curiosidad y el temor, y apenas se atrevían a susurrar en los pasillos. Varios compañeros pasaban junto a las cajas mirando de reojo el lugar donde, hasta unas horas antes, la gerente imponía su control con mano de hierro. Ahora, con ella suspendida, la tienda parecía librar un ligero suspiro de alivio, aunque las tensiones se mantenían debajo de la superficie. Sebastián tomó la determinación de reasignar funciones y tranquilizar a los trabajadores que se sentían inseguros tras el escándalo. Se reunió con el subgerente y el supervisor Carlos en una pequeña oficina improvisada. Sobre la mesa, apilados, descansaban formularios para reorganizar turnos y designar a un responsable temporal en reemplazo de Magdalena. A pesar de la urgencia, intentaba tomar decisiones con cabeza fría, pues sabía que el futuro de la sucursal y la reputación de su empresa pendían de un hilo. «Necesitamos un liderazgo interino para la tienda», dijo con serenidad, mirando a Carlos y al subgerente. «Alguien que los empleados respeten y que pueda suavizar el ambiente». «Estoy dispuesto a ayudar en lo que sea necesario, señor Rodríguez», aseguró Carlos, aunque se lo notaba algo nervioso. «Solo que no sé si tendrán confianza en mí después de todo lo que ha ocurrido». Sebastián asintió, comprendiendo la complejidad de la situación. La sombra de Magdalena seguía presente y no se podía ignorar que algunos empleados la habían apoyado por temor o conveniencia. Sin embargo, no había tiempo para dudas. Lo que más urgía era recuperar la estabilidad y ganarse la confianza de un personal demasiado acostumbrado al miedo. «Necesitamos a alguien que, por encima de todo, sea justo», agregó Sebastián con un leve gesto de cansancio. «Creo que podrías asumir temporalmente el rol de encargado, Carlos. Revisa la plantilla, escucha las inquietudes y avisa si necesitas respaldo». El subgerente coincidió, aunque su aprobación vino acompañada de una mirada de preocupación, y mientras ultimaban detalles, un miembro del equipo de seguridad se acercó para informar que la junta directiva de la cadena deseaba tener una reunión virtual de emergencia. Los directivos se mostraban inquietos por las últimas noticias, rumores de aduaciones ilegales, problemas internos y la imagen de la marca en riesgo. Sebastián frunció el ceño y aceptó la solicitud, consciente de que el golpe mediático podía ser letal si no lo manejaban con cuidado. Más tarde, en una pequeña sala con computadora, Sebastián se conectó a la videollamada. Al otro lado de la pantalla, varios rostros asomaban con gestos graves. Uno de los directivos, visiblemente alterado, tomó la palabra primero.
Señor Rodríguez, hemos recibido información inquietante sobre la situación en esa sucursal. Necesitamos aclaraciones inmediatas. Estoy al tanto, respondió él con calma. Ha habido incidentes de abuso de poder por parte de la gerente, a quien acabo de suspender. Además, estamos investigando un escándalo relacionado con un orfanato y adopciones irregulares que podría salpicar a la empresa, aunque confío en que no sea así. Los murmullos se intensificaron. Otro directivo se inclinó hacia la cámara, ajustándose las gafas. Los medios locales empiezan a oler conflicto. ¿Cree que esto puede dañar nuestras ventas y la imagen de la marca? Es posible que haya repercusiones, admitió Sebastián, sin querer mentir. Pero no pienso dar la espalda a la verdad por proteger números. Asumo la responsabilidad de lo que está ocurriendo y, si debo enfrentar las consecuencias, lo haré. La llamada se llenó de tensas respiraciones. Varios de ellos se miraron con preocupación. No todos estaban dispuestos a sacrificar la reputación corporativa por un asunto personal del dueño. Sin embargo, ninguno se atrevió a contradecir abiertamente a Sebastián en ese momento. Tras algunos comentarios de cautela, la reunión virtual concluyó con un sabor amargo. Sebastián sabía que muchos en la junta temían el escándalo más que cualquier acto de injusticia. Cuando salió de la sala, con el pulso acelerado, se encontró con Jimena esperando en el Vino Center pasillo. Lucía agotada, como si no hubiera pegado ojo en toda la noche. Tenía en las manos un papel arrugado y mantenía la vista en el suelo. «Sebastián, necesito decirte algo», murmuró, alzando finalmente la mirada para mostrar sus ojos enrojecidos. «Hablé con mis papás adoptivos. Les conté que me gustaría saber más de mi origen, pero no saben mucho. Solo me dijeron que me adoptaron legalmente, que jamás sospecharon nada raro». «¿Estás segura de que no te ocultaron información?», preguntó él, sin ánimo de presionarla. «Me parecieron genuinamente confundidos», admitió Jimena. «Hasta se pusieron nerviosos cuando mencioné la investigación del orfanato. Dicen que no tenían idea de nada ilegal. Y... no sé, quiero creerles. Me crié con ellos, me dieron mucho cariño». Sebastián asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Era un alivio saber que los padres adoptivos no parecían cómplices, pero eso dejaba más incógnitas sobre quién había manejado la adopción y cuánto daño se habría hecho en el proceso. Sin embargo, no era momento de caer en el desaliento. Entiendo, la verdad a veces tarda en salir, pero confío en que la encontraremos», dijo con firmeza. «Mientras tanto, lo importante es que estés segura, que no te sientas presionada». En ese instante, el teléfono de Sebastián vibró. Un mensaje rápido de uno de sus asesores legales advertía que había llegado una nueva amenaza anónima al buzón de la oficina principal. Decidió no decirle nada a Jimena en ese momento para no alarmarla, pero la preocupación aumentó. Pareciera que alguien estaba empeñado en silenciarlos a cualquier costo. Pasado el mediodía, los clientes habituales entraban a la tienda con curiosidad, notando la extraña tensión en el ambiente. Unos preguntaban si la gerente no estaba, otros se sorprendían al ver a Carlos dando indicaciones. Jimena atendía, en caja con la mirada perdida, mientras su compañera de al lado murmuraba por lo bajo que el jefe gastaba tiempo y recursos en un lío que no beneficiaba a nadie. Fue en ese contexto que llegó un llamado inesperado de la prensa local. Un reportero de un medio de la ciudad quería entrevistarse con Sebastián para aclarar rumores sobre un posible escándalo de adopciones ilegales vinculadas a su empresa. Aquello encendió las alarmas. El supervisor Carlos entró en pánico, temiendo por la tranquilidad de los empleados. Sebastián valoró la posibilidad de dar su versión de los hechos antes de que surgieran especulaciones, pero no estaba
seguro de tener suficientes pruebas para mostrar una postura firme. No quiero exponer a Jimena ni a otros involucrados, explicó, mirando con preocupación a Carlos. Hasta que tenga evidencia sólida, prefiero no hablar con la prensa. ¿Y la junta directiva?, preguntó el supervisor. ¿No van a presionarlo para que desactive todo esto? Probablemente sí, respondió Sebastián, pero no pienso echarme atrás. Mientras tanto, en el área de almacenamiento de productos, Jimena se encontraba sola, acomodando cajas para distraerse de la ansiedad. El eco de sus pasos sobre el piso la acompañaba en esa soledad tensa. De pronto, escuchó ruidos en un pasillo cercano y se sobresaltó, pensando que podía ser alguno de los allegados de Magdalena, o peor aún, alguien dispuesto a intimidarla. Asomó la cabeza con cautela, encontrándose solo con una compañera que llevaba el inventario. Suspiró de alivio, pero no pudo evitar preguntarse si de verdad estaba en riesgo. El cansancio mental acumulado la llevó a decidir que, al terminar su turno, llamaría de nuevo a sus padres adoptivos para reunir cualquier papel que pudiera tener relación con la adopción. Estaba decidida a colaborar con Sebastián, aunque aquello la expusiera aún más. Una parte de ella seguía dudando, sobre todo por la nota anónima que le sugería no confiar en él. Pero cada vez que lo veía, percibía una conexión auténtica, una preocupación sincera por su bienestar y algo que removía recuerdos borrosos de la infancia. A la hora de la salida, el sol caía a plomo y varios empleados tomaban sus cosas para marcharse. Sebastián, que también planeaba retirarse después de un día agotador, se acercó a Jimena para preguntarle si necesitaba transporte. Ella agradeció el gesto, pero prefirió tomar el autobús. Quería pensar sola, procesar tantas emociones. Se despidieron con una sonrisa leve, sabiendo que ambos enfrentarían más problemas al día siguiente. Cuando Sebastián llegó a su auto en el estacionamiento, encontró un sobre blanco adherido al parabrisas. Su pulso se aceleró, temiendo otra amenaza. Miró en derredor, pero no vio a nadie sospechoso. Con cuidado, despegó el sobre y se subió al coche antes de abrirlo. Contenía una nota breve, con letra apurada. No eres el único que busca la verdad. Otros también la conocen. Atento a tu teléfono. El corazón le dio un brinco. ¿Era una advertencia de que pronto lo contactarían? ¿O se trataba de un mensaje de alguien que, de verdad, quería ayudarlo? Apretó los dientes, sintiendo que la presión a su alrededor crecía sin tregua. Condujo hasta su casa, intentando convencerse de que todo aquello no era una trampa. Ya entrada la noche, mientras revisaba los correos y mensajes en su computadora, recibió una llamada, un número desconocido. Dudó un segundo antes de contestar, temiendo que fuera otra amenaza. Pero lo que escuchó fue una voz temblorosa de una mujer mayor. Señor Sebastián Rodríguez, le ruego que no cuelgue. Yo trabajé en el orfanato donde desapareció su hija. Sé cosas que podrían ayudarlo. Él contuvo el aliento, incrédulo de su buena suerte. ¿Quién habla? ¿Cómo obtuvo mi número? No puedo dar mi nombre aún, no es seguro. Pero tengo documentos y pruebas que podrían revelar todo. Tenemos que vernos en persona. Por favor, es urgente. El temblor en la voz de la mujer era inconfundible. Algo en su pasado la perseguía y ahora veía en Sebastián la oportunidad de redimirse. Él, sintiendo el peso de la ansiedad, respondió con firmeza que aceptaría el encuentro. El amanecer llegó con un matiz incómodo para Sebastián. Apenas había dormido tras aquella llamada desesperada de la exempleada del orfanato, en la que, con una voz agitada, decía haber sido descubierta y pedía disculpas por no poder ayudar más. El solo recuerdo de esa frase final, y siento, me han encontrado,
Lo había dejado con la sangre helada. Al asomarse por la ventana, vio la ciudad desperezándose bajo la luz pálida de la mañana, y en su mente pesaba la convicción de que el peligro era cada vez mayor. Condujo hasta la sucursal con la determinación de que debían involucrar a las autoridades. Sin embargo, al llegar, se topó con la misma tensión que había dejado la tarde anterior. Varios empleados se movían con prisa, intentando no llamar la atención. Otros cuchicheaban entre sí, temiendo que la violencia aumentara después de la suspensión de Magdalena y las recientes filtraciones de información. Jimena, pálida y ojerosa, lo buscó con la mirada apenas sintió su presencia. En sus ojos se leía un asomo de preocupación constante. «Sebastián», murmuró ella, acercándose a paso rápido, «¿supiste algo más de la mujer que llamó?» Él negó con la cabeza. «La última vez que escuché su voz fue anoche. Creo que la descubrieron». La inquietud se pintó en el rostro de la joven y con un temblor apenas perceptible dijo: «Entonces, ¿qué hacemos ahora?» Sebastián apretó los labios. Aunque dudaba de la protección que la policía local pudiera ofrecer, temía que alguien con poder estuviera metido en todo esto. Comprendió que ya no podían manejar la situación solos. Una vez en la oficina improvisada del supervisor Carlos, sacó su teléfono y empezó a marcar. Su plan era contactar a un investigador de confianza, alguien que no estuviera ligado a influencias políticas o favores dudosos. A pesar de su nerviosismo, debía tomar el riesgo. Mientras él hacía esas llamadas, Jimena salió al pasillo para despejar la cabeza. Sus pasos resonaban en el suelo de baldosa y el reflejo de las luces frías marcaba su silueta contra las estanterías, llenas de mercancía. Sentía una punzada de culpa por la mujer que quiso ayudar y ahora parecía estar en peligro. Le daba vueltas a la idea de que, si ella no hubiera nacido en medio de ese escándalo, tal vez nadie más estaría sufriendo amenazas. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para meditar. Un murmullo sorpresivo se extendió por el pasillo. Jimena vio cómo algunos empleados se apartaban, casi tropezándose, mientras alguien avanzaba con paso firme. El aire pareció enfriarse cuando reconoció a Magdalena, quien, a pesar de su suspensión, regresaba sin disimulo. Vestía con la misma seguridad de siempre, pero su mirada se había vuelto más dura. Por un segundo, se produjo un silencio aplastante. «¿Qué está haciendo aquí?», susurró una cajera, con expresión de susto. «Se supone que no debería presentarse», agregó un reponedor, mirando a su alrededor como esperando que la seguridad interviniera. Magdalena se detuvo a escasos metros de Jimena y la observó con algo muy cercano al desprecio. La tensión se hizo insoportable. Jimena no sabía si huir o plantar cara, pero el miedo la paralizó. «¿Sigues aquí, niña?», espetó la exgerente con un hilo de voz helado. «Pensé que después de todos estos rumores te habrías marchado». Jimena intentó hablar, pero un nudo en la garganta le cortó las palabras. En ese momento llegó Sebastián, alertado por los comentarios de los empleados. Se acercó con paso decidido y la mandíbula apretada. El supervisor Carlos lo seguía de cerca, preparado para intervenir si la situación se salía de control. «Magdalena, tienes prohibido entrar a esta tienda mientras dure la investigación», dijo Sebastián con un tono que mostraba su enojo. «¿No lo entiendes?». Ella soltó una risa corta y amarga. «¿Ah, sí? ¿Y quién va a impedirlo? ¿Tú? Te dije que estabas metiéndote en un asunto muy grande». Carlos, con voz temblorosa, intervino. «Deberíamos llamar a seguridad». Magdalena lo miró con desdén. «No será necesario. No vine a discutir, solo a recoger algunas cosas mías que quedaron en la oficina».
Quiero verlas antes de que las pierdan convenientemente. Aquella última frase sonó a amenaza. Sebastián entendió que la mujer sospechaba que los papeles o documentos que incriminaban su participación en el orfanato podían haberse quedado en su escritorio. Sin embargo, la tensión no se aligeró. Incluso varios empleados se dispersaron, temiendo un conflicto físico. Fue entonces cuando, de golpe, las luces parpadearon. Primero un titileo apenas perceptible y, enseguida, toda la iluminación se apagó. El silencio se rompió con un par de gritos sorprendidos y el chillido de un carrito de compra estrellándose contra un estante. ¿Qué pasó? Se oyó una voz en la penumbra. No puede ser una simple falla eléctrica, murmuró Sebastián, sintiendo un hormigueo de alerta en el estómago. Los focos de emergencia se encendieron al cabo de unos segundos, bañando la tienda con un resplandor rojizo que daba a los pasillos un aire de misterio siniestro. Jimena se estremeció, recordando las palabras de advertencia de Magdalena sobre que esto podía empeorar. Carlos, revisa los interruptores, llama a mantenimiento, ordenó Sebastián. El supervisor salió corriendo, esquivando a los pocos clientes que seguían dentro de la tienda, asustados. Entretanto, la silueta de Magdalena se había desvanecido entre las sombras, como si se hubiera escabullido en el momento oportuno. Jimena miró alrededor, con la respiración agitada, y no logró verla por ninguna parte. De pronto, un estruendo metálico se oyó en dirección a las oficinas. Sebastián intercambió una mirada con Jimena y echó a correr hacia el lugar, con el corazón palpitándole a toda prisa. Al llegar, encontró la puerta entreabierta, la penumbra interrumpida solo por la luz de emergencia. En el interior, un par de archivadores volcados y papeles tirados por el suelo indicaban que alguien estaba rebuscando con furia. ¡Alto!, exclamó Sebastián, adentrándose. La figura de un hombre se alzó de detrás del escritorio con rapidez y huyó por la puerta trasera, empujándolo con violencia al pasar. Sebastián cayó contra un mueble y se lastimó el brazo, dejando escapar un quejido. Jimena, que venía detrás, contuvo un grito y se inclinó para ayudarlo. A ponerse en pie. ¿Estás bien?, preguntó ella con el pulso acelerado. Sí. Sebastián se frotó el hombro, aturdido. Tenemos que atraparlo. Se incorporaron como pudieron y corrieron tras el intruso, siguiendo sus pasos hasta la salida. La emergencia quedaba a un callejón. Allí la penumbra era casi total. Distinguieron un auto con el motor encendido, esperando. El desconocido se subió de un brinco en el asiento del copiloto y el vehículo arrancó con un chirrido de neumáticos, perdiéndose en la calle antes de que ellos pudieran hacer nada. «Maldita sea», farfulló Sebastián, sintiendo rabia e impotencia. Cuando regresaron al interior de la tienda, el resto de las luces se encendió de golpe, como si alguien hubiera restaurado la electricidad. La confusión generalizada era tremenda. Varios clientes exigían explicaciones. Algunos empleados estaban aglomerados cerca de la salida, y la respiración de Jimena y Sebastián seguía entrecortada. El supervisor Carlos llegó poco después, agitado. Los fusibles estaban manipulados. Alguien cortó la luz a propósito. Sebastián apretó los puños. Necesitamos a la policía de inmediato. Habla con ellos, explícales lo ocurrido. Fue entonces que, por fin, aparecieron 2 agentes de policía que habían sido llamados para atender la situación. Tomaron declaración a los testigos y, con cada palabra, la historia sonaba más enredada. Una gerente suspendida, un sabotaje en la oficina, documentos cruciales. Cuando los oficiales preguntaron si alguien había logrado identificar al hombre que escapó, Jimena negó con un leve temblor. «No le vimos el rostro», respondió con sentimiento de culpa. «Solo sé que estaba buscando algo entre los papeles».
Es evidente que buscaban destruir pruebas, agregó Sebastián con el ceño fruncido. A estas alturas habrá que extremar precauciones. Tras la caótica escena, el clima se calmó un poco, pero el sabor amargo del peligro latía en el ambiente. Sebastián ordenó cerrar la tienda antes de lo habitual y pidió a todos los empleados retirarse por su seguridad. Mientras tanto, hizo un recuento de los documentos en la oficina y se sintió aliviado al ver que los más importantes se encontraban a salvo, protegidos bajo llave, en un gabinete que no había sido forzado. Aún así, sabía que el acto de sabotaje era una señal clara de que quien estuviera detrás de las adopciones ilegales no se detendría fácilmente. Jimena lo observaba desde la puerta, con una mezcla de miedo y determinación. Cada vez estaba más convencida de que su pasado oculto se hallaba en el centro de aquel huracán de amenazas y agresiones. Pero también se aferraba a la idea de que la verdad valía la pena, aun si significaba arriesgarse a enfrentar sombras poderosas. Ya de noche, cuando Sebastián salió al estacionamiento cargado de papeles y sensaciones encontradas, sintió una vibración en el bolsillo de su chaqueta. Sacó el teléfono y vio un número desconocido. Su primer impulso fue ignorarlo, pues temía más amenazas. Pero terminó contestando. Nadie habló. Solo se escuchó una respiración entrecortada, como si lo espiaran al otro lado de la línea. Luego, el sonido se cortó de golpe. Frunció el ceño, intentando comprender si era un intento de intimidación o alguien que necesitaba ayuda. Caminó con cautela hasta su auto. Al abrir la puerta, se permitió un momento para apoyarse en el volante y reflexionar. Estaba cansado, lastimado y lleno de preguntas sin respuesta. Se dijo a sí mismo que no podía rendirse. Jimena y él merecían conocer la verdad, y si eso implicaba desmantelar un tejido de corrupción, lo harían, aunque el costo fuera alto. Fue justo entonces cuando, al encender las luces del coche, notó un papel deslizado en el limpiaparabrisas. Se le heló la sangre al recordarle al sobre blanco que había encontrado antes. Lo tomó con manos temblorosas, encendió la luz interior y leyó el mensaje escueto, escrito con un trazo grueso y apurado. Tu siguiente paso podría costarte la vida. Detente ahora. Mientras Sebastián contempla el vínculo con un funcionario poderoso, recibe esa nota anónima en el parabrisas de su auto. Tu siguiente paso podría costarte la vida. Detente ahora. El mensaje encontrado en el parabrisas no dejaba de retumbar en la cabeza de Sebastián. Tu siguiente paso podría costarte la vida. Detente ahora. Esa misma noche leyó y releyó las palabras intentando buscar un rastro, una pista de quién pudiera haberlo escrito. Sin embargo, solo sentía que el cerco se estrechaba. Dormir se volvió imposible. Cuando al fin concilió el sueño, tuvo pesadillas con calles oscuras, oficinas saqueadas y voces que repetían amenazas en ecos interminables. Aún así, al amanecer, se levantó con una determinación férrea. No dejaría que la intimidación lo paralizara. Su siguiente paso sería llevar el caso a la luz pública, antes de que las fuerzas que protegían las adopciones ilegales tomaran ventaja. Recordó lo que el abogado le había sugerido hacía días: hablar con un periodista confiable, alguien que pudiera exponer la verdad y obligar a las autoridades a actuar de manera transparente. El peligro de un escándalo mediático era grande, pero mayor era la urgencia de proteger a Jimena y desenmascarar a los involucrados, por influyentes que fueran. Nada más llegar a la tienda esa mañana, se reunió con el supervisor Carlos y con su abogado en la pequeña sala de juntas que improvisaron junto a la bodega. El rostro de Carlos mostraba angustia. La gente está nerviosa, explicó mirando sus papeles sin atreverse a alzar la vista. Unos trabajadores quieren renunciar
Otros temen represalias. Me han dicho que, por las noches, se oyen ruidos en la parte trasera como si alguien merodeara. El abogado apoyó la mano sobre la mesa, con el ceño fruncido. Sebastián, no podemos posponer más esta decisión. Cada día que pasa, ponen más obstáculos y amenazas. Debemos sacar a la luz la evidencia, los documentos sobre el orfanato, la prueba de la adopción irregular de Jimena, todo. Sebastián asintió sintiendo un nudo en el estómago. Sabía que hacer pública la información era arriesgado. Muchos, dentro y fuera de la empresa, preferirían tapar el escándalo para evitar la mala publicidad. Sin embargo, el miedo no lo iba a detener. «Hagámoslo», dijo con voz firme. «Contactemos al periodista, les daremos los documentos y narraremos la historia completa». Quedaba un detalle importante: la posición de Jimena. En ese instante, a la puerta se entreabrió y ella apareció con la expresión cansada que había adoptado en los últimos días, pero con un brillo de determinación en los ojos. «Si esto puede ayudar a encontrar la verdad, cuenten conmigo», dijo, tomando asiento al lado de Sebastián. El abogado la miró con seriedad. «Sabes que, al exponer tu caso, también arriesgas que tu nombre salga en los titulares». «Lo sé», respondió ella, apretando los puños. «Pero ya no quiero seguir en la incertidumbre». El supervisor Carlos se ofreció a hacer las llamadas iniciales al medio local más respetado de la ciudad. Se trataba de un periódico y canal de noticias que a menudo sacaba reportajes sobre corrupción e injusticias. Tras un par de intentos, logró contactar a la periodista que llevaba tiempo investigando denuncias de adopciones ilegales en distintos lugares. Esa mujer, al oír los nombres de Sebastián y del orfanato, mostró un inmediato interés y acordó reunirse con ellos esa misma noche en su pequeña redacción fuera de horario laboral, para que nadie la rastreara con facilidad. La noticia del encuentro viajó rápido entre los más cercanos a Sebastián, la junta directiva de la cadena de tiendas, a través de correos electrónicos escuetos, manifestó su inquietud y le rogó que no manchara la marca sin pruebas irrefutables. Entre esos mensajes, uno de tono más conciliador le llegó al teléfono. «Señor Rodríguez, consideramos oportuno que espere a resolver el tema internamente. No arriesgue el prestigio de la compañía. El público puede malinterpretar los hechos». Sebastián lo leyó, resopló con cansancio y no respondió. Conocía de sobra esa postura de escudar la reputación a cualquier costo. Años atrás lo había visto con otros escándalos corporativos. Ahora, sin embargo, había algo mucho más importante: la justicia y la seguridad de Jimena. Saber que podía tratarse de su propia hija solo hacía más urgente la necesidad de desenmascarar a los culpables. Por la tarde, Jimena se ocupó de ordenar algunos productos con la ayuda de una compañera. Mientras ponía precios y reacomodaba percheros, sus pensamientos volaban hacia el momento crucial que se aproximaba. Se decía a sí misma que todo cambiaría después de hablar con la prensa. El alivio de soltar la verdad, sí, pero también el riesgo de exponerse ante enemigos invisibles. Sintió un leve temblor en las manos, disimulándolo ante su colega, y que la veía de reojo con compasión. Al terminar su turno, Jimena salió a toda prisa hacia la salida, donde Sebastián la esperaba para llevarla a la reunión nocturna. El trayecto en auto fue silencioso al principio. El sol se ocultaba tras los edificios, tiñendo la ciudad con luces anaranjadas. Jimena, cabizbaja, jugaba nerviosamente con el collar que llevaba siempre al cuello, aquel que tanto había llamado la atención de Sebastián. Quería creer que había un lazo real, que sus recuerdos vagos de niña podrían encajar con la historia de la hija desaparecida.
Aun si no fuese así, reconocía que aquel hombre estaba dispuesto a todo por protegerla, y eso encendía una calidez en su interior que no sentía desde hace mucho tiempo. ¿Estás lista?, preguntó Sebastián cuando ya se acercaban. En la oficina del periódico. No lo sé, respondió ella con un suspiro. ¿Tú lo estás? Él forzó una sonrisa. No, pero hay que hacerlo. El edificio donde se encontraban las oficinas del medio local era modesto y antiguo, situado en una calle discreta. Al aparcar, vieron a la periodista esperándolos afuera, con el celular en la mano. Se presentó como Irene, de estatura menuda y gafas grandes que le daban un aspecto curioso. Les pidió que la acompañaran dentro, a su pequeña sala de redacción que a esas horas estaba casi vacía. «Gracias por confiar en mí», dijo la mujer, saludándolos con un apretón de manos. «Sé que no es fácil dar un paso así». Sebastián le entregó un sobre con copias de los documentos más comprometedores, papeles del orfanato, registros de adopciones falsificadas, la mención de Magdalena como ex colaboradora y las pruebas que vinculaban a un funcionario de alto rango. Irene revisó todo con atención y sus ojos se fueron abriendo cada vez más. «Esto es fuerte», murmuró. «De confirmarse, podría ser uno de los mayores escándalos de los últimos años». «¿Tienen algo más?» «Tenemos testigos, aunque están atemorizados», explicó Sebastián. «Recibimos llamadas anónimas, amenazas. Una excompañera del orfanato dijo que sabía la verdad y luego desapareció. Alguien poderoso está detrás de todo esto». Irene asintió. «Lo entiendo. Trabajaré rápido. Debemos contrastar la información, levantar testimonios. Pero si ustedes dan su testimonio en cámara, será un golpe contundente». Jimena, que hasta ahora había permanecido callada, alzó la voz con timidez. «¿Tiene que salir mi rostro? ¿No puedo dar la entrevista de forma anónima?» La periodista la miró con empatía. «Podrías ocultar tu identidad, sí, pero así sería más difícil generar un impacto. Aún así, no te voy a presionar». Jimena dudó, sintiendo que el peso de su historia caía de lleno sobre ella. Pero cuando recordó los abusos de Magdalena, las notas amenazantes, el vacío de no saber quién era realmente, tomó aire y habló. «Prefiero arriesgarme. Quiero que esto termine de una vez». Irene afirmó con los labios apretados. Se disponía a programar su cámara y micrófono para grabar una pequeña declaración cuando, de pronto, su celular vibró en la mesa con un sonido estridente que les hizo dar un respingo. La periodista lo tomó, frunciendo el ceño al ver un número desconocido. Deslizó el dedo para contestar, pero no oyó respuesta. Solo un silencio extraño, como si alguien escuchara sin hablar. Luego, la llamada se cortó. «Pasa mucho en estos casos», dijo con nerviosismo, dejando el teléfono de lado. «A veces son advertencias veladas, o gente con miedo que no se atreve a hablar. O gente vigilándonos», comentó Sebastián, con el ceño fruncido. Reanudaron la charla y la periodista comenzó a grabar un primer testimonio de Sebastián. Él habló sobre su hija desaparecida, sobre la investigación que descubrió las irregularidades en el orfanato y de cómo Jimena podría ser su hija biológica. Aunque no se explayó en detalles íntimos, dejó claro que el caso trascendía los límites del ámbito familiar y corporativo y que existía un trasfondo corrupto manejado por personas influyentes. Luego llegó el turno de Jimena. Su voz tembló al narrar cómo la adoptaron cuando era muy pequeña, cómo creció sin conocer la verdad de su origen y cómo recientemente se enfrentó a la posibilidad de ser la hija perdida de Sebastián. Mencionó la humillación que vivió con Magdalena, la presión de fuerzas desconocidas y los mensajes anónimos que recibía. La grabación era breve, pero cada palabra parecía pesar toneladas.
Concluida la grabación, Irene miró el reloj y comentó que serían casi las 11 de la noche. Les propuso hacer una pausa para revisar el material, ofrecerles agua o café. Cuando se levantaron de las sillas, el teléfono de la periodista volvió a vibrar. Esta vez llegó un mensaje de texto. Irene lo leyó y su expresión palideció de inmediato. «¿Qué pasa?», preguntó Jimena, acercándose con intriga. La periodista, con el rostro desencajado, les mostró la pantalla. «Evidence is compromised. We're coming». Irene levantó la vista y observó a Sebastián y a Jimena con un nerviosismo visible, el pulso reflejado en la mano que sujetaba el teléfono. Esto no es bueno», susurró con la voz temblorosa. «Están diciendo que la evidencia está comprometida y que vienen por nosotros. Están en grave peligro». Las luces del estudio de la periodista Irene proyectaban un brillo tenue sobre Sebastián y Jimena, reflejando el cansancio de sus rostros. Hacía menos de una hora que habían recibido aquel inquietante mensaje de texto. «Evidence is compromised. We're coming». Aún así, Irene había decidido grabar las últimas declaraciones para tener un archivo seguro antes de cualquier contingencia. Afuera, la noche parecía agitada. Los ruidos en la calle anunciaban vehículos que pasaban a alta velocidad, personas gritando y un bullicio poco habitual. Mientras la grabación finalizaba, el teléfono de Irene volvió a sonar, sobresaltándolos. La periodista se apresuró a contestar, temiendo una nueva amenaza, pero esta vez la voz al otro lado era la de un compañero de la redacción, avisándole que la historia estaba a punto de publicarse en las redes y los portales de noticias. Si alguien quería frenarla, tendría que detener todo el sistema informático del periódico. «Perfecto», respondió Irene con la respiración agitada. «Publica todo el material y haz copias de seguridad. No sabemos qué pueda pasar en la próxima hora». Jimena tragó saliva. Le daba vueltas a la cabeza el hecho de que, en cuestión de minutos, miles de personas conocerían su historia. Una muchacha adoptada que posiblemente era hija de un poderoso magnate, víctima de una red de adopciones ilegales. Sebastián, por su parte, sintió un alivio amargo. Era la única vía para obligar a las autoridades a actuar, pero también implicaba exponer a la empresa, a la junta directiva y, sobre todo, a Jimena a la curiosidad pública y a la ira de quienes estaban detrás de la conspiración. «¿Listos para salir de aquí?», preguntó Irene, apagando la cámara. «Será mejor que nos marchemos antes de que llegue alguien con malas intenciones». «Sí, vámonos», asintió. «Sebastián, tengo a mi abogado y a un par de personas de confianza esperándonos en un lugar seguro. Yo voy con ustedes», dijo la periodista, guardando su equipo en una bolsa. «Quiero proteger las copias de esta grabación y mantenerme cerca en caso de que necesitemos difundir más detalles». Salieron a la calle, cada uno mirando por encima del hombro, temiendo que un auto sospechoso apareciera en cualquier momento. El aire fresco de la noche les golpeó la cara, y el silencio en la pequeña avenida era interrumpido solo por el zumbido de los postes de luz. Aunque no se veía a nadie merodeando, la tensión se sentía en el ambiente. Subieron al coche de Sebastián, donde Jimena se acomodó en el asiento trasero junto a Irene. Iniciaron el trayecto hacia un edificio de oficinas que la empresa usaba como sala de conferencias privadas. El camino resultó inquietante. Apenas avanzaron unas cuadras, notaron faros que los seguían de cerca. El abogado, que iba en otro vehículo, avisó por teléfono que un auto sin placas los venía persiguiendo desde que salieron del periódico. Sebastián, decidido a no correr riesgos, aceleró para tomar rutas alternativas. Por fortuna, en un semáforo congestionado, los faros quedaron atrapados detrás de otros coches y desaparecieron de su espejo retrovisor. «Creo que los perdimos», murmuró Jimena.
intentando calmar el temblor de sus manos. «No debemos confiarnos», respondió Sebastián, con la mandíbula tensa. «Falta poco para llegar». Una vez en el edificio, subieron por un ascensor viejo que rechinaba, con la luz parpadeando sobre sus cabezas. Al llegar al piso adecuado, el abogado los esperaba en una sala amplia y austera, con ventanas altas que dejaban ver la ciudad nocturna. Junto a él se hallaban el supervisor Carlos y un par de empleados de confianza de la tienda, quienes asintieron al verlos entrar. «Los documentos están a salvo», informó el abogado, mostrando un maletín reforzado. «Logré sellarlos y enviarlos a varias direcciones electrónicas. Aunque nos quiten el material físico, ya no podrán silenciarnos». «Bien», dijo Irene. «Mi editor ha publicado la historia. En las próximas horas veremos las reacciones». No tuvieron que esperar mucho. Apenas media hora después, los teléfonos empezaron a sonar sin parar. Medios nacionales y agencias independientes querían declaraciones, confirmaciones, más detalles. Era como un huracán mediático que irrumpía con fuerza. Sebastián miró su pantalla, repleta de notificaciones. También recibió la llamada de un alto mando de la policía prometiendo una investigación exhaustiva. La presión pública al fin estaba haciendo su efecto. Mientras se desarrollaba aquella vorágine, Jimena se apartó a un rincón para procesar sus emociones. En su mente recordaba los días en los que le bastaba con cumplir su horario de trabajo y regresar a casa. Jamás imaginó que su origen guardaba un secreto tan turbio. Todo se había transformado en un torbellino: amenazas, persecuciones, la posible verdad de que Sebastián era su padre biológico. Sentía náuseas y, al mismo tiempo, una extraña fuerza interna que le impedía derrumbarse. En cierto momento, se escuchó un alboroto en el pasillo. Dos agentes de la policía, acompañados de un funcionario del gobierno local, llegaron con paso firme. Parecían dispuestos a colaborar en la investigación, pero sus preguntas resultaron demasiado inquisitivas, rozando la intimidación. Uno de ellos insistía en ver los archivos originales, insinuando que podían ser falsificaciones. Irene los enfrentó con la grabación en mano, exigiendo transparencia y acusándolos de querer encubrir a alguien. Finalmente, ante la presión mediática, los policías no tuvieron más remedio que ceder y retirarse con un gesto de frustración. El amanecer los sorprendió agotados, pero con una sensación de avance. Televisores y radios locales repetían el nombre de Sebastián Rodríguez, la historia de la adopción irregular y las palabras contundentes de la joven Jimena narradas en el reportaje inicial. Fue como un terremoto informativo que sacudió a la ciudad. Se ordenaron allanamientos y diligencias en el orfanato, aunque llevaba años clausurado, y también en propiedades vinculadas al funcionario señalado en los documentos. Magdalena, por su parte, fue buscada para comparecer ante las autoridades. Un par de días después, la policía local anunció que había detenido a varios implicados de la vieja red de adopciones irregulares. Aunque algunos lograron huir o desaparecieron sin dejar rastro, se hallaron pruebas suficientes para impulsar un proceso judicial. Todo apuntaba a que el eslabón más alto de esa cadena tenía conexiones políticas que sobrepasaban las fronteras de la ciudad, pero al menos la parte de la red que operaba allí quedaba desmantelada. La esperada prueba de ADN entre Sebastián y Jimena, que se procesó con urgencia, confirmó finalmente sus sospechas. Eran padre e hija. El golpe emocional para ambos fue tan fuerte que cuando el médico les entregó los resultados, se miraron en silencio. Luego Sebastián abrió los brazos y Jimena corrió a abrazarlo con lágrimas en los ojos.
Sintió el latido de un corazón que parecía compartir su mismo ritmo, un eco de sangre y cariño que los había mantenido unidos a pesar de los años perdidos. En las oficinas de la compañía, la junta directiva se mostró dividida. Algunos felicitaban a Sebastián por su valentía, reconociendo que actuar con integridad a largo plazo beneficiaba la reputación de la marca. Otros, temerosos de la polémica, preferían que todo el asunto se archivara lo más pronto posible. Sin embargo, con la opinión pública de su lado, Sebastián tuvo fuerza suficiente para mantener su posición e iniciar cambios profundos en la empresa, garantizando un código de ética y revisiones periódicas que evitaran abusos como el de Magdalena. Las autoridades, presionadas por la prensa y el escándalo social, completaron en pocas semanas su investigación local. Magdalena y otros cómplices directos enfrentaron cargos por falsificación de documentos, abuso de poder y complicidad en adopciones ilegales. Los padres adoptivos de Jimena, en tanto, pudieron demostrar su buena fe al presentar papeles que validaban que ellos también fueron engañados. Aunque la joven sintió rabia por la injusticia, quedó aliviada al saber que sus padres adoptivos no habían sido cómplices del engaño. Con el tiempo, la imagen de la empresa se estabilizó y muchos empleados reconocieron en Sebastián a un líder más humano. Jimena se tomó un breve descanso laboral para asimilar los cambios en su vida, pero pronto regresó, decidida a seguir construyendo su futuro con la verdad por delante. Una tarde, cuando el sol se ocultaba tras los ventanales de la tienda, se encontró a solas con Sebastián. Ambos contemplaron el reflejo dorado que teñía los pasillos. «Te perdí una vez», dijo él con voz serena, atrapando un delicado mechón del cabello de su hija. «Jamás permitiré que suceda de nuevo». Ella asintió, esbozando una sonrisa entre lágrimas. Se abrazaron en silencio, sintiendo que, al fin, habían recuperado algo irreemplazable. El caso tuvo gran repercusión en las noticias y provocó la visita de varias familias que, como Jimena, sospechaban de sus propios orígenes. El orfanato se convirtió en un símbolo de la corrupción que podía esconderse tras instituciones supuestamente caritativas. La valentía de esa joven y el empeño de Sebastián lograron encender una llama de esperanza para otras personas que aún buscaban respuestas. Cuando todo parecía al fin en paz, el abogado llegó una tarde con el ceño fruncido y un sobre manila en las manos. Había revisado más a fondo los archivos del orfanato y encontró algo peculiar. Con un leve temblor, le mostró a Sebastián y a Jimena un documento que no habían visto antes. Contenía datos que podrían vincular el caso con otro estado, e incluso sugería que había más niños desaparecidos en circunstancias parecidas. Cuando todo parece resuelto, se descubre un detalle adicional en la partida de nacimiento de Jimena que vincula la historia a otros posibles casos de adopción ilegal, abriendo la puerta a nuevas investigaciones. Por un instante, agradeció la presencia de ese desconocido que parecía estar protegiéndola. No obstante, la situación la hacía sentir aún más expuesta. Decidió retroceder un poco, intentando esconderse entre las cajas de producto, pero no pudo evitar que sus ojos se cruzaran con los de Sebastián. Algo en su mirada le transmitió tranquilidad. Magdalena, viendo que la atención de todos se centraba en ella, perdió la compostura. Con un empujón brusco, apartó a Jimena, casi tirándola contra un exhibidor de ropa. Fue un movimiento tan repentino que Sebastián no dudó en intervenir. Se adelantó rápido y sujetó el brazo de la gerente para detenerla. «Basta, ya», ordenó con voz firme. «Esto no es aceptable». La gerente se soltó de un tirón y lo fulminó con la mirada. «Le exijo que quite sus manos de encima. Si cree que es el dueño, demuéstrelo». El ambiente se tensó. Un par de clientes,
Sacaron sus teléfonos, listos para grabar. Jimena se cubrió el rostro, sintiéndose humillada y asustada. Por un instante, todo pareció detenerse hasta que el guardia regresó. Con el rostro pálido, le entregó el teléfono a Magdalena. Es cierto, señora», murmuró. «El guardia. Él es el señor Rodríguez, el dueño de todas las sucursales». Un escalofrío recorrió a Magdalena de pies a cabeza. Sus labios temblaron, como si buscara una excusa. Se quedó en silencio. Sebastián le devolvió el teléfono al guardia y respiró hondo. Aun con la confirmación, no levantó la voz. Solo miró fijamente a la gerente, exigiendo con la mirada que depusiera su actitud. Los clientes comenzaron a dispersarse, algunos hablando en voz baja sobre lo ocurrido. Jimena, por su parte, sintió un alivio repentino, como si soltara un peso que llevaba cargando. Bajó la mirada con timidez, secándose una lágrima que no había podido contener. «Jimena, ¿verdad?», preguntó Sebastián, con tono comprensivo. «¿Te encuentras bien?». Ella asintió, sin atreverse a articular palabras. Parecía que todavía luchaba contra la vergüenza de haber sido humillada frente a todos. Sebastián la invitó a caminar hacia el pasillo lateral, lejos de las miradas curiosas. Mientras se alejaban, notó el collar que colgaba alrededor de su cuello. Era un pequeño dije en forma de gota, con un detalle tan preciso que lo hizo detenerse en seco, perplejo. Sintió un vuelco en el corazón al reconocer el diseño. Durante un instante se le escapó el aliento. Ese collar lucía idéntico al que él mismo había obsequiado a su hija hacía tantos años, antes de que ella desapareciera sin dejar rastro. Jimena notó la reacción de Sebastián al ver su joya y se llevó una mano al pecho, sintiendo cierta vulnerabilidad. Pensó que tal vez era demasiado notorio, o tal vez el señor Rodríguez se había percatado de su llanto. Como no entendía qué significaba la intensidad en la mirada de él, desvió la vista, algo avergonzada. Entonces sonó el teléfono de Sebastián. Sobresaltado, miró la pantalla y reconoció el número de su abogado, uno de los pocos que tenía acceso directo a él a cualquier hora. Pudo notar que la llamada no era para un asunto de rutina. La tensión en su propio rostro era evidente. Con el ceño ligeramente fruncido, atendió. «¿Sí? ¿Qué sucede ahora?». La voz al otro lado habló con premura. Sebastián escuchó, con atención, asintiendo despacio, mientras su mirada se perdía en la imagen de Jimena. El abogado mencionaba algo sobre datos recientes de un caso viejo, relacionado con un escándalo de un orfanato que había tenido lugar hacía años. Cada palabra que oía confirmaba su intuición de que el destino podía estar jugándole una carta inesperada. La joven empleada, sintiéndose observada, retrocedió un paso. Sebastián cerró la llamada con un «hablamos luego», casi inaudible, y bajó lentamente el teléfono. Durante varios segundos, los ojos de ambos se encontraron. En la mente de Sebastián, las posibilidades formaban un torbellino. ¿Sería esa muchacha de verdad la niña que él nunca dejó de buscar? ¿Podía ser real tanta coincidencia? Súbitamente, la fuerza de esa conjetura lo inundó. Sintió un cosquilleo punzante en el pecho, una mezcla de esperanza y miedo a ilusionarse por algo que quizá no era cierto. Pero el collar, ese collar no podía ser una simple coincidencia. Era el mismo diseño, el mismo grabado que él mismo había mandado a hacer en un taller hace casi 2 décadas. Permaneció de pie, clavado en el sitio, con el teléfono en una mano y la mirada fija en Jimena. Ella, aún nerviosa, apretó los labios, preguntándose por qué ese hombre a quien apenas había visto parecía tan conmovido.
La sombra del conflicto con Magdalena seguía allí, pero se sentía eclipsada por algo más grande, y de pronto Sebastián ya no estaba tan seguro de haber venido solo para frenar el abuso de la gerente. Parecía que, en ese mismo instante, y otro motivo más profundo lo había conducido hasta esa tienda. El corazón de Sebastián late con fuerza mientras observa el collar de Jimena, recordando a su hija perdida. De pronto, una llamada de su abogado de la familia interrumpe todo, mencionando nueva información sobre un antiguo escándalo. En un orfanato, la mirada de Sebastián pasa del teléfono a Jimena, sospechando que ella podría estar conectada con su pasado. Sebastián terminó la llamada con su abogado e inhaló profundamente, intentando procesar la información que acababa de recibir. Sintió que el tiempo se detuvo por unos segundos. Jimena, todavía nerviosa tras el escándalo con Magdalena, lo miraba con incertidumbre desde un extremo de la pasillo lateral. Algunos empleados se habían dispersado, fingiendo ocuparse en otras tareas, pero estaban atentos a cualquier indicio de lo que vendría. El silencio era tenso, cargado de preguntas sin respuesta. El recuerdo del collar en el cuello de Jimena seguía palpitando en la mente de Sebastián, igual que la voz alterada de su abogado al mencionar un antiguo escándalo de adopciones irregulares. Se pasó una mano por el rostro, tratando de aliviar la tensión, y avanzó hacia la joven empleada. Su porte serio y la mirada preocupada le daban a la situación un aire grave. «Jimena, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó con suavidad, haciendo un gesto para que se acercara. Ella dudó antes de asentir. Guardó la credencial de la tienda en el bolsillo de su pantalón y siguió a Sebastián hasta un área de descanso menos concurrida, con sillas y máquinas de café para los trabajadores. Se acomodaron en 2 asientos junto a una mesa pequeña, donde reposaban algunas tazas de plástico. Él le ofreció servirse agua de un dispensador y tras un corto silencio, se dispuso a hablar. «Lamento todo lo que pasó allá afuera», dijo con sinceridad. «No debiste pasar por esa humillación delante de todos». Jimena sostuvo el vaso con nerviosismo, sin saber cómo reaccionar. Agradecía la preocupación de aquel hombre que decía ser el dueño de la cadena, pero la situación la hacía sentir vulnerable. «No se preocupe, estoy bien», respondió en voz baja. «Solo fue muy incómodo». Sebastián asintió. Su mente era un torbellino de dudas y quería entender si aquella joven podía estar relacionada con el doloroso capítulo de su vida que volvía a tocar a su puerta. Sin embargo, no deseaba asustarla con preguntas directas que pudieran ser invasivas. Tomó aire y decidió empezar con algo sencillo. «¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí?», le preguntó, intentando sonar casual. «Solo unos meses», contestó ella. «Había estado en otra sucursal, pero me trasladaron a esta porque necesitaban personal de caja». «¿Y tu familia?», prosiguió él, notando cómo Jimena se tensaba un poco. «¿Viven cerca?». Jimena desvió la mirada hacia el pasillo contiguo. Recordó las discusiones con sus padres adoptivos al insistir en independizarse y ganar su propio dinero. Su relación con ellos siempre había sido buena, pero había temas sobre su origen que nunca se aclararon del todo. «Mis papás viven en la misma ciudad», respondió al fin. «Son mis padres adoptivos. Yo crecí en un orfanato, aunque apenas tengo recuerdos de ese lugar». El corazón de Sebastián dio un vuelco. Por un instante, sintió que cada célula de su cuerpo reaccionaba a esa frase, orfanato. ¿Sería posible que coincidiera con el mismo lugar donde se perdió el rastro de su hija? Tragó saliva, intentando mantener la calma. «¿Y sabes?»,
¿El nombre de ese orfanato? Preguntó con voz algo débil. No con exactitud, admitió ella. Mis padres me lo mencionaron una vez, pero nunca quise indagar demasiado. Tengo entendido que cerró hace años por algunos problemas legales. Una sombra se reflejó en el rostro de Sebastián. Entre las palabras de su abogado y la posible conexión de Jimena, todo empezaba a entrelazarse de manera inquietante. Él mismo, en su momento, había contratado investigadores para rastrear cualquier pista de su hija desaparecida. En aquellos días se barajaron varios lugares de acogida de menores, muchos con antecedentes turbios. El que más le preocupaba había sido denunciado por supuestas adopciones ilegales. El silencio se prolongó y Jimena se revolvió en su asiento, incómoda. La mirada de Sebastián era intensa, cargada de preguntas que ella no sabía cómo responder. Finalmente, la joven rompió ese mutismo. ¿Por qué me pregunta estas cosas? Su timidez dio paso a un tono de curiosidad nerviosa. ¿Tiene algo que ver con lo que pasó con la gerente? Sebastián se inclinó hacia adelante y habló con una franqueza que lo sorprendió a él mismo. Desde que te vi, noté algo, comenzó, eligiendo con cuidado cada palabra. No quiero incomodarte, pero no pude evitar fijarme en tu collar y recordar a mi hija, a quien perdí hace muchos años. Ella tenía uno idéntico. ¿Idéntico?, repitió Jimena, poniéndose la mano sobre el pequeño dije que colgaba de su cuello. Mis padres dicen que lo tenía cuando llegué con ellos, siendo muy pequeña. Nunca supe de dónde salió. El corazón de Sebastián se aceleró, pero no quería precipitarse. No tenía certezas todavía. Si Jimena era su hija perdida, tenía que haber pruebas concretas. Aún así, no pudo reprimir la ola de esperanza y ansiedad que lo asaltaba. No quisiera darte falsas expectativas, dijo con suavidad. Prefiero esperar a confirmar la información antes de decirte nada más. Pero, por favor, si en algún momento te sientes lista para hablar más a detalle de tu pasado, ven a mí. Prometo que haré lo que esté en mis manos para ayudarte. Jimena se mordió el labio inferior. La confusión la invadía. Sintió que todo en su vida podía estar a punto de dar un giro inesperado, y no sabía si estaba preparada. Sin embargo, algo en la voz de Sebastián le transmitía una calidez que nunca antes había sentido de alguien que no fuera parte de su familia adoptiva. Al final, asintió en silencio. Un brusco golpe contra la puerta de la sala de descanso lo sobresaltó. Un compañero de trabajo apareció para informar que Magdalena estaba encerrada en su oficina, furiosa y amenazando con despedir a quienes no la apoyaran en la restitución de su autoridad. Sebastián y Jimena intercambiaron una mirada. Ella bajó la vista, temiendo volver a toparse con la gerente tan pronto. «Ve tranquila», le dijo él. «Sé que es difícil. Yo hablaré con Magdalena. Por ahora, intenta descansar». Jimena se marchó con pasos vacilantes. Sebastián se quedó unos minutos allí, pensando en todo lo que había escuchado y en sus viejos recuerdos. Tomó su teléfono y llamó a su abogado de nuevo. Le pidió verificar la fecha exacta de la desaparición de su hija con los registros de aquel orfanato sospechoso. Necesitaba certezas, no podía jugar con las emociones de una joven que quizá no tenía nada que ver con su tragedia personal. Mientras caminaba por los pasillos hacia la oficina de la gerente, notó a varios empleados susurrando. Parecían divididos entre el miedo y la esperanza de que la situación por fin cambiara. Observó a uno de los agentes de seguridad que lo saludaba con respeto, pero también con preocupación. Magdalena debía de haber sido una figura muy temida, y ahora que el verdadero dueño estaba a la vista, la dinámica empezaba a modificarse. Al llegar a la puerta de la oficina, escuchó a Magdalena hablando por teléfono. La ira en su voz era inconfundible. «No voy a perderlo todo por culpa de un tipo que dice ser el dueño. ¿Entiendes?
Si tengo que ocultar papeles, lo haré, pero no voy a ceder. Sebastián hizo una mueca y golpeó la puerta suavemente. Magdalena cortó la llamada y abrió, todavía con el gesto torcido. ¿Qué quiere ahora?, espetó sin molestarse en sonar cordial. Voy a aclarar la situación en esta sucursal, repuso él. Tenemos procesos internos que debes respetar, y he visto un trato inaceptable hacia una empleada. Eso ya lo discutimos, dijo ella con voz tensa. ¿Por qué insiste en arruinar mi reputación? No necesito arruinar nada, respondió Sebastián, manteniendo la calma. Tus acciones hablan por sí solas. Magdalena chasqueó la lengua, cruzando los brazos. Hizo un ademán despectivo y se dejó caer en la silla giratoria tras su escritorio. ¿Cómo sé que no está inventando todo esto? Mis papeles y mis contactos en la oficina central lo confirman. Te sugiero que hagas las maletas o, al menos, prepares una buena defensa. Se abrirá una investigación formal. La gerente lo fulminó con la mirada. Antes de que pudiera decir algo más, Sebastián dio media vuelta y salió. Sentía el pulso agitado, pero se obligó a mostrar serenidad ante los empleados que seguían con la vista cada uno de sus pasos. Antes de volver a su auto, decidió buscar a Jimena para corroborar si estaba bien. Sin embargo, un guardia le mencionó que ella ya se había retirado a casa, pues su turno había terminado. Exhaló, intentando bajar la tensión acumulada. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido y tenía la impresión de que, cada vez que daba un paso, aparecían más interrogantes. ¿Qué pasaría si su presentimiento fuera cierto y Jimena fuera en realidad su hija? ¿Y si, por el contrario, estaba fabricándose una esperanza que solo traería más dolor? Camino al estacionamiento, el cielo gris anunciaba una ligera llovizna. Sebastián se acomodó en el asiento del conductor y encendió el motor. El ruido del limpiaparabrisas acompañaba el ritmo agitado de sus pensamientos. Recordó la conversación con Jimena y cómo su voz temblaba al mencionar sus padres adoptivos y un orfanato remoto. Todo apuntaba a que la verdad podía ser más compleja que una mera coincidencia. Mientras conducía, su teléfono vibró en el asiento del copiloto. Sin despegar la vista del camino, lo tomó para echar un vistazo rápido. Vio un número desconocido y un mensaje breve, escrito con un tono amenazante que le puso la piel de gallina. Aléjate de asuntos viejos o te arrepentirás. En ese instante, comprendió que alguien estaba intentando mantener ocultos los secretos del orfanato. Las horas de la madrugada encontraron a Sebastián recostado en el sillón de su sala, incapaz de conciliar el sueño. El mensaje que había recibido en el teléfono resonaba en su mente como un eco amenazante. Aléjate de asuntos viejos o te arrepentirás. No era la primera vez que lidiaba con dificultades en su empresa, pero esto se sentía distinto, más personal, más oscuro. Se levantó, caminó hasta la ventana y observó la ciudad dormida. Sus pensamientos se centraban en Jimena, en la extraña conexión que parecía unirla con su pasado y en el posible peligro que la rodeaba sin que ella lo supiera. Decidió que lo mejor sería convocar a los empleados de la tienda a una reunión esa misma mañana para aclarar cualquier inquietud y, de paso, ver cómo reaccionaban a su presencia. Al amanecer, Sebastián condujo hasta la sucursal y se estacionó en el mismo lugar de la noche anterior. Todavía podía visualizar la escena de Magdalena gritando a Jimena, y le dolía pensar que algo así pudiera repetirse. Se acercó a la entrada. Un guardia lo reconoció de inmediato y lo dejó pasar con un gesto respetuoso. Dentro, la rutina de siempre: trabajadores acomodando mercancía, otros ajustando precios, un par de clientes madrugadores curioseando en los pasillos. Sin embargo,
notó de inmediato un cambio de atmósfera. Alguien debió de advertir la presencia del dueño, pues voces y movimientos se silenciaron poco a poco, como si hubieran bajado el volumen de un escenario en plena función. Caminó hasta la pequeña oficina de recursos humanos, donde se almacenaban los documentos del personal, y solicitó a un empleado de confianza que reuniera a todos en la sala de descanso. El empleado lucía nervioso, pero asintió y salió a cumplir la orden. En menos de media hora, Sebastián se encontró frente a un grupo de gente expectante: cajeras, reponedores, personal de seguridad y algunos supervisores. La mayoría lo observaba con recelo. Él percibía el temor a que defendiera únicamente sus intereses, o tal vez que tomara medidas drásticas sin conocerlos. «Buenos días», saludó tratando de sonar cercano. «Lamento tener que convocarlos de forma tan repentina. Sé que estas últimas horas no han sido fáciles para nadie, y quiero hablar con ustedes directamente para aclarar algunas cosas». Los murmullos se intensificaron unos segundos antes de extinguirse. Todos esperaban la explicación que justificara la intervención del dueño en asuntos operativos cotidianos. «He recibido ciertas quejas sobre el ambiente laboral en esta sucursal», prosiguió. «Ayer fui testigo de un incidente que, en lo personal, me resultó muy preocupante. Quiero asegurarme de que cada uno de ustedes tenga un trato digno y que podamos trabajar en un entorno sano. A partir de hoy, no se tolerará ningún tipo de abuso o humillación. Cuento con su cooperación para que esta tienda sea un ejemplo de respeto y profesionalismo». Varias cabezas asintieron, algunas con alivio y otras con visible desconfianza. Más de uno lanzaba miradas de soslayo como si temiera represalias de la gerente. Sebastián sabía que muchos le tenían lealtad a Magdalena por miedo, o tal vez por haberle rendido favores. Tratando de sonar empático, recalcó que su propósito no era castigar de manera injusta, sino escuchar y resolver problemas. La breve reunión terminó sin aplausos ni preguntas. Solo un silencio tenso. Los empleados se marcharon de nuevo a sus puestos, algunos evitando el contacto visual con él. Sin embargo, notó a uno de los supervisores con gesto preocupado, que se quedó rezagado. Se acercó en cuanto el resto salió. «Señor Rodríguez, mi nombre es Carlos», dijo el supervisor, mirando fugazmente la puerta para cerciorarse de que nadie lo escuchara. «Solo quiero que sepa que varios de nosotros no estamos de acuerdo con la forma en que Magdalena dirige. Hemos querido reportarlo, pero nadie nos hace caso». «Lo entiendo, Carlos», respondió Sebastián, agradecido por la valentía del hombre. «Cualquier cosa que necesites contarme, estoy a tu disposición». «Gracias. Lo tendré en cuenta», agregó el supervisor antes de apresurarse a salir. Sebastián quedó solo en la sala unos instantes. Cerró los ojos y respiró hondo, intentando ordenar sus ideas. Recordó a Jimena y se preguntó si ella habría escuchado lo que dijo durante la reunión. Quería hablar con ella, asegurarse de que comprendiera que su interés iba más allá de un simple afán de justicia laboral. Había otro motivo que latía en su interior, uno que lo llevaba a pensar que quizá había encontrado a su hija. Decidió buscarla en la zona de cajas. Al caminar por los pasillos, sintió el escrutinio de varias miradas. Algunos empleados aún le temían, pues no sabían hasta dónde llegaba su autoridad más allá de la gerencia. Otros, en cambio, lo veían con una esperanza casi inaudita, la posibilidad de un nuevo comienzo. Finalmente localizó a Jimena atendiendo la caja registradora, atenta a la fila de clientes que se había formado. Al verlo, ella le dedicó una mirada inquieta, pero no dejó de hacer su trabajo. Sebastián esperó hasta que la fila se dispersó para acercarse. No quería incomodarla con preguntas bruscas delante de la gente. Jimena, adivinando su intención,
Miró a su alrededor para confirmar que no habría interrupciones. «¡Hola, señor Rodríguez!», susurró con cortesía. «Sebastián», corrigió él. «Llámame Sebastián. ¿Tienes un momento para hablar?». Ella asintió y pidió a una compañera que la cubriera unos minutos. Juntos salieron al pasillo, donde las paredes tenían pósters de ofertas y carteles de seguridad. El lugar estaba menos concurrido, pero aún así, Jimena se mantuvo alerta, como si temiera que alguien más la siguiera. «Quería saber si te encuentras bien después de todo lo de ayer», comentó Sebastián con preocupación genuina. «Sé que fue un momento difícil». «Lo fue», admitió ella. «Pero estoy bien, gracias. Nunca pensé que alguien intervendría a mi favor, menos alguien como...». Se interrumpió, mordiéndose la lengua, quizá temerosa de sonar condescendiente. «Alguien como el dueño de la empresa», completó él con una sonrisa amable. «Entiendo la desconfianza, sí, pero créeme, me importa más de lo que imaginas. Anoche, en la sala de descanso, hablamos un poco de tu familia adoptiva y del orfanato». «Lo recuerdo», afirmó ella, bajando la mirada. «Bueno, necesito decirte algo». Sebastián se frotó las manos, indeciso. «Cada vez estoy más seguro de que conocí ese orfanato hace muchos años, cuando estaba buscando a mi hija desaparecida». Jimena sintió un nudo en la garganta. La sinceridad de sus palabras la conmovía y la asustaba al mismo tiempo. No quería hacerse ilusiones, pero una parte de sí misma ardía en curiosidad ante la posibilidad de que Sebastián pudiera ser su padre biológico. «No quiero que te sientas presionada», agregó él. «Solo piensa en si estarías dispuesta a investigar un poco más, a hablar con tus padres adoptivos para ver si tienen documentos o cualquier pista». «Puedo hacerlo», contestó ella, insegura. «Aunque no sé cuánto me vayan a decir, siempre evadieron el tema». «Entiendo. Si necesitas ayuda, cuentas conmigo. Hay algo más». Sebastián bajó el tono de voz. «Ayer recibí un mensaje amenazante en mi teléfono, diciéndome que me mantuviera alejado de asuntos viejos. Creo que están hablando de esto. No quiero que te alarmes, pero debes saber que, tal vez, la gente que se benefició de aquellas adopciones irregulares no quiere que se descubra la verdad». A Jimena se le heló la sangre. Nunca había imaginado que su simple origen podría estar rodeado de algo tan turbio. Se limitó a asentir, agradecida de que Sebastián la mantuviera al tanto. A la vez sintió un impulso de valentía. Quería descubrir de una vez por todas quién era en realidad. Se separaron sin más palabras, cada uno volviendo a sus responsabilidades. Sebastián terminó encerrado en la oficina de la subgerencia para coordinar la transición temporal, consciente de que su sola presencia alteraba el ritmo normal del lugar. Trataba de que los empleados se adaptaran a su liderazgo mientras se investigaba a Magdalena. Sin embargo, la gerente seguía siendo una amenaza latente y él no pensaba subestimarla. Varias horas pasaron entre papeleo, discusiones con el equipo y llamadas incómodas con la junta directiva, cuyos miembros temían una tormenta mediática. Algunos dudaban de que valiera la pena arriesgar la reputación de la marca por un asunto personal del dueño. Pero Sebastián no retrocedía. La idea de encontrar a su hija superaba todo argumento comercial. Ya entrada la tarde, Jimena siguió con sus labores. Aunque estaba cansada, le invadía una chispa de esperanza. Una compañera le pidió organizar el área de ropa y reponer algunos productos. Jimena aceptó, agradeciendo la oportunidad de distraer su mente. En esos pasillos iluminados por luces frías, pensó en la conversación con Sebastián. Recordó los ojos de ese hombre cuando la miraba, llenos de una mezcla de ternura y miedo. ¿Será posible?, se preguntó en silencio, doblando con cuidado camisetas y colocándolas sobre una mesa exhibidora.
Cuando el turno terminó, guardó su chaleco de trabajo en el casillero. Estaba a punto de cerrar la puertita metálica cuando notó un pequeño papel doblado en su interior. Frunció el ceño. No recordaba haber dejado nada allí. Lo tomó con cuidado y se sorprendió al ver un mensaje escueto escrito con trazos, apurados, casi torpes. De inmediato, sintió un escalofrío recorrerle la espalda al leerlo. Sus manos temblaron mientras lo leía un par de veces, tratando de asimilar la advertencia. Se quedó sin aliento, contemplando en silencio las paredes grises del vestuario, preguntándose quién se atrevería a deslizarle algo así. Una sensación de pánico y confusión se apoderó de ella. Finalmente, con un nudo en la garganta, dobló otra vez el papel y se lo guardó en el bolsillo sin saber si compartirlo con Sebastián o no. Salió del vestuario sin hablar con nadie, sintiéndose observada a cada paso, sin reconocer rostros malintencionados o posibles aliados. El corazón le palpitaba con fuerza y la imagen de Sebastián protegiéndola la noche anterior chocaba con esas palabras frías escritas en el papel. Se preguntó 1000 cosas en cuestión de segundos. ¿Será un mensaje de Magdalena o de alguien más poderoso que ella? ¿Estarán tratando de crear discordia entre Sebastián y yo? ¿O acaso es cierta la advertencia de que mi verdadero padre está realmente perdido para siempre? Nada parecía tener lógica y al mismo tiempo todo apuntaba a un peligro mayor. Jimena salió de la tienda con la respiración agitada, sin encontrar respuestas claras. No confíes en él, tu verdadero padre se ha ido. Jimena no pudo dormir bien aquella noche. La nota anónima que había encontrado en su casillero seguía atormentándola. Don't trust him, your real father is gone. Lacín leyó tantas veces que terminó con el papel arrugado entre sus manos, incapaz de decidir si debía romperlo o guardarlo. Una punzada de ansiedad le revolvía el estómago al imaginar quién podía haberla escrito. ¿Sería Magdalena? ¿Algún otro empleado? ¿Una persona con información real sobre su familia? No tenía respuestas, solo preguntas que surgían una tras otra, abriendo nuevas dudas sobre todo lo que Sebastián le había contado. Por la mañana, la tienda se sentía inusualmente silenciosa. Jimena llegó antes de su turno, intentando pasar desapercibida para no cruzarse con miradas inquisitivas. Notó que algunos compañeros hablaban en voz baja y, en cuanto la veían, guardaban silencio. Sentía el aire denso, como si se hubiera esparcido un rumor que todos compartían, salvo ella. Caminó hasta la zona de vestidores, dejó su bolsa y, con un vistazo cuidadoso, se aseguró de que no hubiera ningún nuevo papel o advertencia en su casillero. Apenas salió para ocupar su puesto, se topó con Sebastián en uno de los pasillos. Él la saludó con una leve inclinación de cabeza, preocupado por la expresión tensa de la joven. «Jimena, ¿cómo estás?», preguntó en voz baja, cuidando que nadie más los oyera. «Pues me siento un poco confundida», murmuró ella. Dudó un segundo antes de agregar: «Encontré una nota rara anoche, en mi casillero». Sebastián sintió un nudo en la garganta, temiendo que la amenazaran de nuevo, pero prefirió no presionarla. «Si necesitas hablar, dímelo. No voy a obligarte, pero me preocupa que te sientas sola en todo esto». La forma suave en que se lo dijo la tranquilizó un poco. Sin embargo, todavía albergaba dudas sobre si compartirle el contenido del mensaje. Miró el reloj y se dio cuenta de que quedaban pocos minutos para su turno, así que se despidió con un gesto rápido, prometiendo que hablarían después. En su interior no dejaba de darle vueltas a la advertencia. «No confíes en él. Tu verdadero padre se fue. ¿Estaría intentando romper esa incipiente cercanía con Sebastián?
A mitad de la mañana, la rutina de la tienda se desarrollaba como cualquier otro día, salvo por un murmullo constante sobre la investigación en curso y la posible remoción de Magdalena. Fue en ese momento que el abogado de Sebastián se presentó en la sucursal con un fajo de papeles bajo el brazo. Lo acompañaba el supervisor Carlos, quien se mostraba sumamente tenso. Al ver a Sebastián, se dirigieron de inmediato a la pequeña sala de juntas situada detrás de la zona de cajas. Cuando Jimena se percató de la presencia del abogado, se asustó. Sintió que su corazón latía con fuerza, pues aquello solo podía significar una cosa: más información sobre su origen. Se quedó trabajando en su caja, pero sus ojos se desviaban hacia el vidrio opaco de la sala, tratando de adivinar a qué ocurría dentro. «Sebastián, encontramos algo», explicó el abogado con el ceño fruncido. «Logramos rescatar unos documentos antiguos del archivo que mencionan a una niña registrada como Alma Rodríguez. Las fechas de nacimiento coinciden con la época en que desapareció tu hija». Sebastián respiró profundo. Había esperado esta confirmación, pero sentirla tan cerca le produjo un vértigo abrumador. Su voz salió queda. «¿Estás seguro de que la fecha coincide?» «Coincide casi a la perfección. Además, el mismo orfanato que se investigó en aquel escándalo aparece mencionado. Y hay algo aún más delicado. El nombre de Magdalena figura en la lista de excolaboradores, aunque en ese entonces firmaba con un apellido distinto». Carlos, que escuchaba a un costado, abrió los ojos con asombro. «¿La gerente trabajó en ese orfanato?» «Así es», confirmó el abogado. «Parece que tuvo un puesto administrativo por un tiempo. Luego lo dejó justo antes de que estallaran las denuncias por adopciones ilegales». Sebastián sintió un escalofrío al pensar que la propia Magdalena podría estar vinculada a la desaparición de su hija. Era una idea aterradora, pero también una pista concreta que debía investigar. Asintió lentamente, comprendiendo que la situación era más seria de lo que imaginaba. «¿Y qué hacemos ahora?», preguntó con firmeza. «Lo recomendable es proteger la información. Te sugiero guardar copias en un lugar seguro. Si Magdalena se entera de que sabemos esto, podría sabotear la evidencia». Mientras tanto, Jimena atendía a los clientes que se acercaban a su caja, pero su mente divagaba constantemente. No dejaba de preguntarse qué habría descubierto. El abogado, un compañero suyo con quien nunca había tenido problemas, le lanzó un comentario ácido al pasar. «Vaya, parece que ahora eres la protegida especial del jefe». Ella lo observó con sorpresa y dolor. La envidia y los chismes ya estaban cobrando factura. Sin querer agravar la situación, guardó silencio, pero sintió cómo el ambiente se volvía más hostil. Unos minutos después, ese mismo compañero chocó accidentalmente contra ella y le tiró varios recibos al piso. La humillación era evidente y Jimena se agachó a recogerlos con la cara sonrojada. Nadie la ayudó. De fondo se escuchaba el eco de pasos enérgicos. Magdalena caminaba por la tienda como un animal acechando. Parecía más furiosa que de costumbre, quizá porque sospechaba que la investigación seguía su curso. Llegó a la zona de cajas y se quedó mirando a Jimena con ojos fríos. «¡Tú, ven aquí!», ordenó con voz áspera. La joven tragó saliva, pero obedeció. Se dirigieron a un pasillo apartado, cerca del área de almacenamiento. Magdalena cerró la puerta metálica de golpe, aislándolas del resto. «¿Qué crees que estás haciendo al acercarte tanto a ese hombre?», la increpó la gerente. «¿Acaso crees que por sonreírle vas a escalar posiciones aquí?». Jimena negó con la cabeza, intentando defenderse. «No, no es eso. Me parece muy extraño que, de pronto, te vuelvas tan cercana a nuestro gran jefe». «¿Sabes algo?».
porque te advierto que no te conviene meterte en mis asuntos. La mención de mis asuntos resonó amenazadora. Jimena recordó el collar, las preguntas de Sebastián y la nota anónima. Sintió que lo más prudente era no mencionar nada. Bajó la mirada, en silencio. Magdalena arqueó una ceja y añadió con un desprecio evidente: «Cuida tus pasos, niña, o las cosas pueden empeorar». Sin darle oportunidad de responder, salió dando un portazo. Jimena respiró hondo y se llevó las manos a la cara. La tensión la estaba rebasando. Amenazas, rumores, un posible padre biológico y una supuesta conspiración. Decidió que necesitaba una pausa, así que corrió al baño y se encerró en uno de los cubículos, donde finalmente dejó escapar el llanto que tanto había retenido. Se sentía desprotegida, confundida y cada vez más sola. Unos minutos después, Sebastián, preocupado porque Jimena no aparecía en su puesto, salió a buscarla. Cuando la encontró saliendo del baño, notó de inmediato sus ojos rojos e hinchados. Se acercó con cautela, sin querer forzar la situación. «¿Puedo ayudarte en algo?», preguntó con ternura. Ella negó con la cabeza, secándose las lágrimas. «No sé qué hacer. Estoy metida en algo que siento que me supera». Sebastián se debatió internamente, sin querer abrumarla más. «No estás sola. Yo también siento que todo esto es un huracán. Pero vamos a encontrar la verdad, te lo prometo». Jimena lo miró y, por un segundo, vio en él a alguien que se preocupaba genuinamente por su bienestar. Aún con la advertencia del papel resonando en su cabeza, tuvo un instante de alivio. Entretanto, Magdalena rondaba por los pasillos, intentando descubrir lo que el abogado y Sebastián tramaban. Se acercó al supervisor Carlos con aire inquisitivo, pero él se excusó con un «tengo mucho trabajo» y se marchó. Estaba claro que el cerco sobre ella se cerraba, y no le gustaba nada la idea de perder su posición privilegiada. Casi al anochecer, se convocó a los empleados a una reunión de último minuto en el área de descanso. El subgerente anunció que Sebastián quería hablarles de nuevas directrices para evitar más abusos. Algunos trabajadores entraron con mirada incrédula, otros con un leve atisbo de esperanza. Magdalena llegó de las últimas, manteniéndose cerca de la puerta, en posición defensiva. Sebastián tomó la palabra con un tono firme, pero cordial. Explicó que se implementarían sistemas de reporte para cualquier conducta ofensiva y que habría supervisión directa en los próximos días. La mayoría recibió la noticia con un ligero aplauso, aunque nadie se atrevió a mirar abiertamente a la gerente. Ella, brazos cruzados, murmuró algo inaudible. Cuando la reunión parecía a punto de terminar, la puerta se abrió de golpe. Era el abogado de Sebastián, agitando un documento con expresión seria. Caminó hasta donde estaban todos, clavando la mirada en el dueño de la empresa, con evidente urgencia. Justo cuando termina la reunión, el abogado irrumpe agitando un documento crucial. Mira fijamente a Sebastián y dice: «Tenemos que hablar, ahora». Todos los demás en la sala se ponen rígidos por la tensión. El abogado irrumpió en la sala de descanso con un fajo de papeles en mano. Su rostro estaba tenso, y el murmullo de los empleados reunidos se convirtió en un silencio expectante. El subgerente, que había estado finalizando la reunión, dio un paso atrás para cederle espacio. Sebastián, de pie junto a la mesa central, levantó la vista y encontró la mirada del abogado. Era una mirada cargada de urgencia. «Necesitamos hablar ahora mismo», dijo el abogado, sosteniendo los documentos con fuerza. Los presentes se miraron entre sí sin atreverse a abandonar el lugar a pesar de lo incómodo de la escena. Magdalena, recostada en la pared junto a la puerta, arqueó una ceja con aire de desdén.
Jimena, más cerca de la salida, sintió un repentino temblor en las piernas. Recordó las advertencias que había recibido y presentía que algo muy grave estaba a punto de revelarse. «Hablemos en mi oficina», sugirió Sebastián, intentando controlar el ambiente. El abogado echó un vistazo a las personas presentes y negó con la cabeza. «Tal vez debería ser aquí, señor», dijo, bajando ligeramente la voz. «Creo que todos merecen saber lo que descubrimos, sobre todo si involucra la seguridad de la tienda y de algunos de los empleados». La tensión de la atmósfera se intensificó. Un par de trabajadores murmuraron por lo bajo, y alguien se acercó discretamente para cerrar la puerta de la sala, como si quisieran aislarse del resto de la tienda. Magdalena, sin moverse, se limitó a encogerse de hombros. «Adelante, abogado», soltó con un sarcasmo apenas contenido. «Ilústrenos». Sebastián miró al hombre de traje oscuro, haciendo un leve gesto de aprobación para que procediera. El abogado tomó aire y con un tono nítido comenzó a explicar: «Estos documentos son copias de registros antiguos pertenecientes al orfanato que investigamos. Conectan, de forma bastante clara, la adopción de una menor bajo el nombre de Alma Rodríguez, con procedimientos irregulares. Hay firmas de empleados, sellos oficiales falsificados y datos que no coinciden con ningún archivo legal». Un susurro recorrió la sala. Jimena, apoyada contra una silla, sintió un latido estremecedor en el pecho. Era la confirmación que tanto temía y al mismo tiempo la única posibilidad de saber la verdad de su origen. El abogado siguió hablando, girando unos cuantos papeles para mostrarlos. «También encontramos el nombre de una antigua trabajadora del orfanato, alguien con acceso a la documentación de las adopciones. Aquí aparece con un apellido distinto». Se detuvo y miró a Sebastián, esperando su autorización. «Dilo», pidió Sebastián con un hilo de voz. «Magdalena», continuó el abogado, señalando con un dedo la hoja. «Aquí consta que trabajó como personal administrativo. Dejó el puesto poco antes de que estallaran las denuncias públicas de adopciones ilegales. Por supuesto, no fue la única. Sin embargo, se resaltan ciertas acciones realizadas por ella que resultan muy sospechosas. La atención de todos se fijó en la gerente. Un empleado contuvo el aliento. Jimena pasó la mirada de los documentos al rostro de Magdalena, quien, lejos de negarlo, se limitó a fruncir los labios con gesto de fastidio. «¿Y qué?», replicó finalmente la gerente, tras varios segundos de un silencio insoportable. «¿Quién no ha cambiado de trabajo en su vida? Eso no demuestra nada». El abogado entornó los ojos. «No es el hecho de que cambiaras de trabajo, sino las irregularidades que constan en estos papeles. Hay varias adopciones que se aceleraron sin cumplir con los procesos legales, y en la mayoría de esos expedientes aparece tu firma o la de alguien que usó tu identificación laboral». El murmullo se volvió un rumor agitado. Varios empleados se apartaron unos pasos de Magdalena. Ella los observó de reojo, notando el miedo que se propagaba. Entonces perdió la paciencia. «Esto es un montaje», gritó y lanzó los papeles sobre la mesa. «No voy a permitir que me difamen». Sebastián, intentando mantener la compostura, levantó la voz lo suficiente para imponer orden. «Basta, Magdalena. Esta es una investigación seria. No se trata solo de un rumor». La gerente dio un manotazo a uno de los documentos y lo arrugó con furia. Su mirada pasó de Sebastián al abogado, luego se dirigió a Jimena, quien se mantenía inmóvil en el fondo de la sala. «¿Y tú? ¿Qué ganas con todo esto?», espetó Magdalena, como si la estuviera acusando. «¿Crees que vas a salir beneficiada?».